Saludos mis estimados hermanos y amigos, Iglesia de CCF, qué bueno entrar a sus hogares. Muchas gracias por su atención. Siempre estoy muy contento cuando hacemos estas transmisiones, porque sé que muchas personas en diferentes lugares nos ven y nos escuchan. Y nos alegra más cuando usted pone sus comentarios y nos animan, nos mencionan el lugar donde nos ven e incluso ponen sus peticiones de oración. Leemos cada comentario que usted hace, lo leemos, lo estamos viendo y no pasa usted desapercibido. Oramos por usted, oramos por su casa, oramos por sus necesidades. Así que le pastoreamos aún en forma digital. Estamos pendientes. Por eso pedimos que la gente aparte tiempo para escuchar estos momentos de reflexión de la palabra del Señor. Quiero continuar con el tema, la segunda venida del Señor. Un tema que lo inicié en alguna transmisión anterior, pero hoy quiero hablar de al menos 3 características o 3 objetivos por los cuales viene el Señor. En la introducción anterior a este tema, hablé la diferencia entre la primera aparición de Cristo por su iglesia y la segunda venida, que son 2 eventos muy importantes y que sin duda que esto ha traído a veces controversias, diferentes interpretaciones teológicas, conceptos, y nosotros respetamos eso. Sin embargo, nuestra iglesia enseña los principios bíblicos de su primera aparición y su segunda venida, que son diferentes. Segunda venida. Y hoy hablaré de al menos 3 objetivos. El primero objetivo en su segunda venida viene para traer juicio contra la bestia, si así le quiere llamar usted, el anticristo, el falso profeta y Satanás, que es el que ha engañado este mundo desde el principio. A eso viene el Señor. Y dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso dice la palabra del Señor. Viene para traer juicio. Dice Apocalipsis 19 al 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia que fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
como puede ver usted, aquí comienza el juicio contra estos tres personajes que han hecho y seguirán haciendo daño, pero que se les llega su momento. A eso viene el Señor, para castigar, para traer juicio. El segundo elemento, objetivo por el cual viene el Señor, es para castigar, para poner juicio contra el sistema inhumano, mundano, injusto que reina en la tierra. Y para ello yo quisiera que usted lea Daniel capítulo 2, los capítulos 30, versículos 35, 40, y todo este libro habla sobre el por qué viene el Señor, a quienes viene a enjuiciar, a quienes viene a atrapar. A eso viene el Señor. Por eso es nuestra urgencia de predicar el Evangelio, de hablar del Señor, porque estamos viviendo en un tiempo de gracia, de salvación. Cuando dice el Señor, vengan a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Es un tiempo donde el Señor está hablando para que la gente reconozca que Él es Dios, que Él vino a la tierra para salvar a los pecadores. Sin embargo, la gente hace caso omiso, es indiferente al anuncio del Evangelio. A veces hasta se mofan, ridiculizan la palabra del Señor. Y eso está escrito. Pero el Señor viene otra vez, como repito, para apresar al que induce a pecar a la gente, al que induce a llevar a la gente a seguir la corriente de este mundo. Entonces Él viene para controlar y poner punto final a esta era de maldad. El tercer elemento, el Señor viene contra los incrédulos. Atención a esto. Esto es bien importante. A los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen en el Señor Jesucristo. Los que no son obedientes. Los que nunca escuchan, nunca guardan, nunca obedecen el llamado del Señor. Dice 2 Tesalonicenses 1:7 al verso 10. Y a vosotros que sois atribulados, aquí está hablando Pablo, daros reposo con nosotros, o sea, descanso. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros.
Como puede ver, el Señor regresa otra vez para castigar a los incrédulos, aquellos que no creen. Y el mensaje permanente, continuo de los predicadores del Evangelio es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa de Dios. Este es un mensaje de urgencia para padres, madres y todos aquellos que guían sus familias, guían sus casas, para convocar a su familia a estos tiempos de oración, de estudio y testimonio de la palabra. El Señor viene entonces para traer juicio. Segundo, el Señor viene para cancelar este sistema mundano, injusto, pecador, incrédulo. Y lo segundo es que Él viene para castigar a los incrédulos, la gente incrédula, la gente endurecida por el pecado. Él viene también para ponerlos en su justo juicio. Segundo, viene también para resucitar a los mártires de la gran tribulación. Recuérdese que el Señor viene al final de la tribulación, que hemos hablado en algunos programas, para resucitar a los mártires de la gran tribulación. Apocalipsis 20, 4 al 6 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Este pasaje es importante resaltar la última frase: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La palabra aquí, bienaventurados. Los santos que tienen parte en la primera resurrección. Ya hemos explicado en algunos estudios anteriores en nuestras cuentas de YouTube. Ahí puede encontrar usted esto. ¿Quiénes son los santos y bienaventurados? Que sin duda se refieren a los que se fueron con el Señor, los que murieron en el Señor y que fueron levantados con Cristo en su primera aparición. Y aquí Pablo o el apóstol Juan habla, o el propósito de esta palabra es resucitar a los mártires de la segunda, de la gran tribulación, refiriéndonos a la segunda venida del Señor, el por qué viene Él. El otro elemento que es importante, el por qué viene el Señor en su segunda venida, es restablecer el reino milenial.
Y este es un tema también que a veces ha sido mal interpretado, mal enseñado, mal conducido. Y las personas que muy poco leen la Biblia, muy poco estudian la Biblia, muy poco reciben los discipulados, especialmente aquellos que van a las iglesias de vez en cuando, a veces cuando hay necesidad y se recuerdan que existe Dios, pero que no tienen a Dios en su mente, ni en sus hogares, ni en su corazón. Entonces son presa fácil de ser engañados por espíritus malos, espíritus de engaño, por falsos profetas, falsos predicadores. Y por eso estos temas son importantes, que usted les aparte tiempo y lea la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es esperanza, trae iluminación, trae vida a los corazones. Lo que está muerto revive. Así que únase en su casa y escuche la palabra. Otro elemento, el por qué viene el Señor, es para restablecer el reino milenial. Ese reino glorioso, anhelado, que habla el Señor. Dice Apocalipsis 21 al 3, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Es importante resaltar, dice el versículo 1, vi un ángel del Señor que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. En este periodo milenial, quien ejerce el gobierno absoluto sin la intervención del mal es el Señor Jesucristo. Por ese tiempo el diablo está encadenado, está atado. Un solo ángel desciende y lo ata. Ni siquiera es un ejército que viene escoltado con armas, no. Un solo ángel ata al diablo y lo encierra y lo encadena por 1000 años. Y ese es el reino llamado milenial, donde habrá mucha paz, mucha prosperidad, mucha bendición, mucha alegría para el pueblo del Señor, donde también estará su iglesia y estarán los santos del Antiguo Testamento, estarán los profetas. Ahí conoceremos a Abraham, a esos profetas que usted los admira, a los apóstoles, ahí estarán. Y esto es fascinante, hablar del reino milenial. Sin embargo, aquí simplemente estamos hablando cómo se van estableciendo los periodos cuando el Señor venga. La tribulación ha terminado, el pecado está eliminado, el Señor reina con paz y con justicia. No habrá más hambre, más dolor, todo estará a la mano, porque el reino del Señor ha comenzado. Y
atención a la última palabra, dice que el diablo es soltado, desatado por un poco de tiempo. Y es una pregunta muy importante que muchos me han dicho. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor suelta a Satanás por un poco de tiempo? Esta es una buena pregunta que debe de quedar en la mente y en el corazón de los oyentes. El por qué Satanás es suelto después de que pasan los 1000 años. Y hablar de 1000 años para la mente humana es a veces inconcebible. Pero no olvide que para el Señor las fechas, las edades, los tiempos no son como los nuestros. Hay que entender eso. Pero aquí el tema es ¿por qué lo suelta? Ese es un tema que voy a compartirlo en algún momento en estas transmisiones. Esté pendiente. Yo creo que este momento de pandemia, donde estamos confinados o recluidos en nuestras casas, para algo, Dios tiene un propósito. Y los que somos seguidores de Jesús, los que somos iglesia, los que somos el cuerpo de Cristo en la tierra, debemos de estar más cerca, más apegados a la palabra, más próximos a que el Señor nos pueda dar más revelación de su palabra. Así que esté pendiente de ese tema, el por qué. Y también la frase última que dice bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. Ya ha habido una explicación también en algunos videos. Pero ahora yo quisiera continuar. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el rapto de la iglesia y la segunda venida? Esto es bien interesante también, para hacer un breve resumen. En primer lugar, en el rapto de Cristo, en el rapto, es decir, de la iglesia, Cristo desciende hasta las nubes, no pisa la tierra. Eso es en su primera aparición, en un abrir y cerrar de ojos, como un relámpago, en instantes, rápido. Es decir, casi es inexplicable el tiempo en que el Señor resucita a los santos, a los que mueren en Cristo, transforma a los que viven. Y es bien interesante esto. Entonces, eso es en el rapto de la iglesia. Usted puede leer eso en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 y otras lecturas del Nuevo Testamento. En segundo lugar, en la segunda venida, el Señor desciende hasta la tierra. Es decir, viene a la tierra. Y usted lo puede leer en Zacarías 14:4. Ahí búsquelo en su Biblia. Esa es la gran diferencia entre la primera aparición por su iglesia y la segunda venida del Señor. El segundo aspecto es que en el rapto Él viene a recoger a sus santos. Y cuando hablamos de los santos, es una palabra que a veces la gente que poco lee la Biblia, que no entiende, que no tiene iglesia, poco interpreta esto y le llama santos a imágenes o a objetos. No, la palabra santos son apartados, redimidos, limpiados, con un propósito especial, los llamados afuera.
Eso es lo que se llama la gran iglesia del Señor. Entonces, en el rapto, en la primera aparición, el Señor viene por sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Aquellos que un día decidieron seguir al Señor, convertirse de su mal camino y venir al Señor. Esa es la palabra que utilizamos los evangélicos, el llamado al altar. Y la frase, ¿cuántos desean recibir a Cristo como el Señor de su vida? Y esas personas que se atreven y dan un paso al frente, que deciden, que se han hastiado de hacer el mal y se dan cuenta de que solo Jesucristo puede salvarles de sus pecados. Usted que me escucha, donde quiera que esté, no sé dónde, va en su carro, en su casa, en un hospital, en una cárcel, donde quiera que esté, ahí puede usted reflexionar sobre lo que le estoy diciendo. El Señor viene pronto por su iglesia. ¿Usted quiere ser parte de la gran familia de Dios? ¿Unirse a la iglesia? El primer paso es arrepentirse y venir al Señor. Ese es el paso importante. El otro concepto que quiero mencionar sobre las diferencias entre la primera aparición de Jesús por su iglesia y su segunda venida. En la segunda venida, el Señor viene acompañado por sus santos, es decir, viene con ellos. Y puede, esto lo puede leer en el libro de Judas 14. Todo ese capítulo es una explicación muy especial. Dice que viene con sus millares de millares de decenas de santos. Aquí viene con sus que murieron en el Antiguo Testamento, sus santos que fueron obedientes. Y usted también vendrá si reconoce al Señor como el Señor de su vida. Hoy es el tiempo para recibir al Señor. Él vendrá otra vez en su segunda venida. Ahora, el otro aspecto es que en el rapto de la iglesia será invisible al mundo. Es decir, el Señor no lo va a ver todo el mundo. Cuando el rapto de la iglesia será un tiempo de desaparición física de la gente. El mundo no lo va a ver, solo lo van a ver los santos. Y muchos se preguntan, ¿qué pasa con los que están durmiendo? No, por eso es que el Señor, el rey David dice, mi cuerpo duerme, pero mi espíritu vela. Los que estén durmiendo en sus casas, si fuese de noche, ellos serán despertados. Los que van conduciendo un vehículo y ese que conduce es un hijo de Dios, el vehículo se va a estrellar, pero su alma vuela. Si alguien va conduciendo un avión, un barco, etc., de ahí serán levantados en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí es donde comienza la gran tribulación. Pero aquí el tema es las diferencias entre la primera aparición por su iglesia y la segunda venida. En el rapto de la iglesia será invisible a los ojos del mundo. Será como ladrón en la noche. Así vendrá el Señor, a la hora que menos se espere, se piense. En la segunda venida, todo ojo le verá. Grandes y pequeños, ricos y pobres, todo mundo le verá. Pero será un tiempo de mucha lamentación. Es interesante estudiar estos temas. Serán tiempos terribles, ¿no?
cuando el Señor venga para aquellos que han sido enemigos del Evangelio y que nunca conocieron al Señor como su Salvador personal. El otro aspecto es que en el rapto, este es un trato exclusivo con la iglesia. Así, es un trato que el Señor hizo con su iglesia. En cambio, en la segunda venida es parte del trato que el Señor ha hecho con las naciones gentiles y también con el pueblo de Israel. El Señor viene por Israel, por su pueblo santo, al que Él llama la niña de mis ojos. Así trata el Señor a su pueblo, a su iglesia y al pueblo de Israel. Pero también Él viene por las naciones gentiles, de tal manera que estos temas son importantes que usted los pueda estudiar ahí en su casa, que venga hambre por la palabra del Señor. Por hoy quiero orar por su vida y quiero que el Señor lo fortalezca, lo proteja y lo cuide. No olvide estar pendiente de las transmisiones de los días jueves, el día sábado y el día domingo. Vamos a estar siempre llevándole palabra fresca hasta sus hogares, para que su corazón, su mente, su alma sean iluminados por el Espíritu Santo. Que Dios cubra su casa, proteja su familia, su trabajo y todo lo que Dios le ha dado, sus bienes, su entrada y su salida sean protegidos por el ángel del Señor. Que el Señor me lo bendiga en esta hora.